Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir el sistema de alerta que fue propuesta por el gobierno el domingo pasado. Y para ello será una discusión de casa. Tenemos a Philip Chicola, Dafne Posadas y Edgar Ortiz. Philip, empecemos contigo. El gobierno presenta esta propuesta el día domingo y de alguna forma se ve cierta inconformidad. ¿Cuáles son los puntos a favor y en contra de esta propuesta? ¿Cuál es tu evaluación? Bueno, es que el sistema de alerta lo que busca permitir es hacer un proceso de reapertura de forma territorial, dependiendo de dos variables: el número de casos por 100,000 habitantes y el porcentaje de positividad, dependiendo de los datos que arroje cada municipio. Entonces, este sistema, digamos, tiene un elemento, llamémosle positivo, y es que si se cumplen las variables que se anunciaron el fin de semana, el 27 de julio, alrededor de 250 municipios automáticamente pasan a estar en verde y van a poder reiniciar, no sé si la totalidad de actividades, pero podríamos decir incluso actividades como centros comerciales, incluso la posibilidad de actividades educativas. Habría que ver qué pasa con los eventos y demás. ¿Dónde está el problema? El problema es que, como cualquier pandemia, la concentración de casos se va a ver o la vamos a encontrar en los centros urbanos, que en el caso de Guatemala son las áreas en donde se concentra la mayor parte de actividad económica. Entonces, por ejemplo, el departamento de Guatemala, que concentra alrededor de un 45% del Producto Interno Bruto. El departamento de Guatemala hoy tiene 319 casos por cada 100,000 habitantes. Y la métrica para bajar del escalafón rojo al escalafón anaranjado es bajar a 25 casos por cada 100,000 habitantes. Es decir, tendríamos que reducir casi en 13 veces la cantidad de casos solo para bajar un escalafón. Entonces, este es un modelo que sí va a permitir abrir, pero va a castigar severamente a las zonas urbanas, que es donde se concentra la mayor parte de actividad económica. Edgar, tu evaluación. Bueno, voy por el mismo camino. Lo que pasa aquí es que sobre el papel tiene mucho sentido. Y la parte buena, coincido con Philip, es que vamos a abrir un montón de municipios que no tiene ningún sentido que estén cerrados. Ahora, el problema es, para cumplir este protocolo hay varias cosas. Uno es la cantidad de pruebas que hacemos. Por ejemplo, de media, desde junio para acá, si uno ve los datos diarios de pruebas, hacemos 1,700 pruebas diarias como media. Ha subido quizás un poquito en los últimos 15, 20 días, pero está todavía muy por debajo. Entonces, para muchos municipios la tasa de contagios va a ser sencillamente baja porque no hay capacidad de hacer testeos, etcétera, etcétera. Y luego, en los sectores urbanos, aquí la pregunta es, ¿cuál es la política del gobierno? Porque si lo que estamos diciendo es, miren, yo les fijo un estándar a usted de 25 contagios por cada 100,000 habitantes para pasar a otra prueba. Yo digo, entonces, ¿cuál ha sido el sentido de las medidas de los últimos 2 meses? Porque si yo quiero llevar, estoy nada más en lo hipotético, si yo quiero llevar a 25 contagios por cada 100,000, pues hubiera cerrado 2 semanas y luego hubiese empezado paulatinamente una apertura como lo están haciendo ahora. El problema es que estamos en una política gallogaína en la que ni estamos cerrados, porque definitivamente no estamos cerrados, pero tampoco estamos abiertos, porque hay muchas actividades limitadas. Pero hay que decirlo, aún con ese cierre parcial de la economía, los efectos económicos son por eso dramáticos. Digo, es un gallo gallina, porque estamos castigando buena parte de la economía, porque no hay transporte público, no hay capacidad de trabajar, etcétera, etcétera, pero tampoco estamos cerrados del todo, la gente igual sale, hay economía informal trabajando, etcétera, etcétera. Entonces uno se pregunta, bajo ese modelo gallo gallina, los contagios no van a bajar nunca. Entonces vamos a pasar en rojo 3, 4, 5, 6 meses y al final vamos a tirar la toalla con el protocolo, ¿o cuál va a ser la salida? Esa es para mí la crítica principal, que no está ajustado a lo que está haciendo el gobierno y no hay visos de que esto vaya a mejorar y se vaya a ajustar a los parámetros que se están fijando. En ese sentido, Dafne, si la perspectiva es que podamos pasar aquí 6 meses en el área metropolitana, y no solamente el área metropolitana, posiblemente sea también Escuintla, Quetzaltenango, que están pasando una situación similar, y como decía Philip, en esta área del país se puede concentrar 45% del PIB, hay un 57% del empleo formal está en el área metropolitana, sin contar esos 2 departamentos que mencionaba anteriormente. ¿Cuáles son los efectos económicos de eso? Yo creo que ya decía Philip y Edgar y hacían un análisis de cómo las medidas han resultado ser ineficientes para reducir o identificar de manera adecuada quiénes están contagiados y dónde están contagiados.
tampoco han sido eficientes en mejorar la capacidad instalada en los hospitales, tampoco han sido eficientes en responder al personal de salud porque no les proveen los insumos para que puedan protegerse su vida o incluso ni siquiera les pagan sus salarios, tampoco han sido eficientes en responder a los múltiples problemas económicos porque no han ejecutado de manera adecuada los proyectos sociales que se iban a implementar para atender a esta emergencia. Hasta la fecha hay 200,000 trabajadores suspendidos o despedidos. Esto quiere decir que básicamente si las medidas se extienden por otros 6 meses, lo que vamos a ver es continuar con la curva de contagios y muertes por coronavirus, pero al mismo tiempo vamos a ver que podría darse una segunda ola de daño económico, una segunda ola de despidos masivos o de suspensiones masivas, precisamente porque las medidas que se están implementando son medidas que no tienen sentido y que entonces las personas buscan cómo proveerse de sus medios de subsistencia y ante esta incertidumbre, pues obviamente la economía la resiente. Y yo creo que esos son los principales efectos que vemos de las medidas, es esa incertidumbre y el daño económico que provoca, no solo en el corto plazo, que lo vemos con los despidos, sino en el largo plazo también. Ahora, Philip, lo que uno ve es que los países desarrollados pudieron haber sido exitosos en cerrar por cierto tiempo la economía y haber parado el contagio. Ahora están abriendo nuevamente y en algunos países se está viendo una segunda ola. En América Latina, básicamente hemos tenido una misma ola, no hemos sido capaces de controlar esta pandemia, ni siquiera países más desarrollados que nosotros en América Latina, como Chile, por ejemplo, o incluso el mismo Costa Rica. ¿Cuál es entonces la opción que tenemos? ¿Cuál debería ser el enfoque del gobierno? ¿Hay alguna alternativa para este sistema de alerta que presentó o no? Es que yo creo que la alternativa debiera ser fortalecer todo el sistema de tracking y tracing, porque el sistema de tracking y tracing permite hacer, no quiero llamar cierres, pero permite identificar dónde están los focos de contagio y aislar los focos de contagio en lo individual. Por ejemplo, un sistema de tracing identificaría, bueno, tengo un foco de contagio en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Entonces, ¿qué hacemos? Identifiquemos a las personas que son foco de contagio y encuarentenemos a esas personas y el resto de la población de un determinado territorio que pueda seguir trabajando. El problema es que un sistema de tracking y tracing necesita básicamente de 3 cosas. 1, necesita disponibilidad de pruebas lo suficiente para poder ir e identificar con estudios aleatorios donde hay focos de contagio en el país. Pero ¿por qué no incrementamos el número de pruebas en este país? Primero es disponibilidad de recursos, o sea, al final las pruebas tienen un costo y al final las pruebas todos los países del mundo se las están compitiendo. Segundo, hasta hace unas semanas se centralizaban todo el procesamiento de pruebas en el Laboratorio Nacional de Salud. O sea, hasta estas últimas 2 semanas hemos visto que se permitió a otros laboratorios operar. Por eso es que vimos cómo se pasó de tener entre 1,000 y 1,300 pruebas al día a estar en 2,500. O sea, aún son insuficientes. Y son insuficientes, pero ahí hay un primer brinco. Y tercero, tiene mucho que ver con la política de pruebas. Es que, vean, el tema de hacer las pruebas no solo es voy a hacer pruebas a la loca, porque también yo tengo que tener una razón de por qué estoy haciendo las pruebas, cómo las estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, hoy en Guatemala, ¿cómo se están haciendo las pruebas? Las pruebas se están limitando, no quiero decir que exclusivamente, pero en mayor parte se están limitando a personas que se identifican como sujetos de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Dafne está contagiada, yo tuve contacto con Dafne, voy yo a un hospital y me hago la prueba. Entonces, bajo esa premisa, es muy probable que el porcentaje de positividad va a ser más alto, porque son personas que sienten que estuvieron en riesgo. Y nunca vamos a bajar ese porcentaje. Esa es una forma de hacer pruebas. Segunda forma de hacer pruebas, el tracing. ¿El tracing qué implica? Me salieron casos que yo no sabía de dónde en Patzum, que fue, digamos, el primer caso de contagio comunitario. Entonces, el tracing es, bueno, vamos y hagamos masivamente pruebas en Patzum para identificar quién está contagiado, quién no, y eso nos permite rastrear y aislar los focos de contagio. La tercera forma de hacer pruebas es lo que hizo Corea del Sur, que estamos a años luz de llegar a ese modelo, pero es importante decirlo. Es el modelo aleatorio. El modelo aleatorio es básicamente que el Ministerio de Salud todos los días haga, 2,000 pruebas aleatorias. Y eso me permite identificar qué tan esparcido está el virus en la sociedad. ¿Por qué es esto importante? Si yo quiero tener un modelo alterno al cierre por municipios, que es un poco lo que el sistema de alertas plantea,
yo necesito replantear mi modelo de cómo yo estoy persiguiendo al virus. Y eso implica entonces replantear mi modelo de tracing, de tracking, o tener la capacidad de hacer muestreos aleatorios. Ahora, en esta discusión, Edgar, básicamente vemos cómo los casos siguen incrementándose. No vemos que esté disminuyendo. Y ante este panorama, muchos cuestionan y dicen, ¿de verdad vamos a pretender abrir un poco más la economía con esta situación crítica en donde pues, no estamos básicamente reduciendo el número de contagios ni el número de muertes? ¿Es responsable hacer eso? Lo que pasa, Paul, es que los trenes se van, ¿verdad? O sea, si el tren sale a las 10 y no llega el tren, lo perdí. Y yo creo que eso le está pasando al gobierno. El gobierno está pagando hoy las consecuencias de una mala política. Como siempre, insisto en bautizarlo, la política del gallo gallina de, sí, pues cierro un montón de cosas, pero igual la gente mira qué hace, pero de todas formas lastimo la economía, pero tampoco cuido a la gente. Bueno, también era imposible cerrar todo porque no somos un país desarrollado. Por supuesto, pero digamos que como hemos estado en gallo gallina meses y la Copercovid se crea un poco tarde, ya casi en junio. Entonces, hoy estamos en un punto en el cual lo que plantea Philip, que es la estrategia de los países que han tenido éxito, que ha sido Australia, Alemania, etcétera, que es el rastreo y la identificación de casos, se te hace imposible, porque hay tantos contagios que hoy, con la capacidad actual del sistema de salud, decir vamos a hacer tracking and tracing, no se puede, se te fue el tren. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno? El gobierno tiene la responsabilidad de haber llegado a este punto en el cual ya no tengo la capacidad de implementar una política exitosa de rastreo e identificación de contactos y aislamiento estratégico. Entonces tienen que ser más honestos y decir, miren, fracasamos. Tenemos que tomar una decisión en la que tampoco lastimemos la economía de forma severa y en la que, bueno, vamos a hacer el fortalecimiento de hospitales, que ya son 4 meses. Son 4 meses y no han fortalecido capacidad hospitalaria. Entonces también uno dice, entonces, ¿cuál es la estrategia? Ni fortaleciste hospitales, ni paraste contagios, ni tenés capacidad de rastreo, pero nos mantenemos en este cierre parcial que genera mucho daño. Así que por eso insisto en el punto central. Hay que reconocer, y el gobierno tiene que ser responsable en reconocer que fracasó y que tiene ahora que ver qué solución encuentra para lastimar en la menor medida posible la economía y obviamente cuidar la salud, porque tampoco se trata aquí, insisto, de vivir la vida loca como antes. Se trata de ver cómo el sistema de salud puede responder a los contagios que haya. Vamos a pasar, según lo que nos dice la comunidad científica, por lo menos con 2 años más con este virus, Dafne. ¿Cuál debería entonces ser ese enfoque? ¿De verdad podemos pasar con este cierre parcial 6 meses más o no? Yo creo que no, definitivamente no. Lo que hemos visto hasta ahora, lo comparto con Edgar y con Philip, que vemos un gobierno que parece estar apachando todos los botones en medio de la emergencia y ninguna de las estrategias funcionan ni tampoco provee resultados eficientes en el tiempo. 1. 2. El gobierno está caminando a ciegas en un campo minado. O sea, tampoco saben muy bien dónde están los casos, parecen que no tienen la información correcta o la información adecuada para poder ejecutar programas que atiendan a las necesidades reales de la población. Y otro de los errores que han hecho es que, comparto con Edgar, no son honestos. No son honestos en admitir que no tienen la capacidad en ejecutar y pensar programas que van a responder a las necesidades que estamos teniendo por la pandemia. Entonces, obviamente, estas medidas no pueden seguir porque ya provocaron los resultados que hemos visto en estos últimos 4 meses. Si siguen los resultados, vamos a ver un escenario catastrófico, no solo en Guatemala, sino en toda la región. Entonces, ¿qué opciones tenemos? A mí me parece que la opción realista es que el gobierno admita esos errores que han hecho y que sepan identificar que esta pandemia únicamente se resuelve compartiendo la responsabilidad con los ciudadanos. Que seamos nosotros los ciudadanos los que somos capaces de saber cómo cuidarnos, que se ejecuten campañas de explicación a los ciudadanos cómo ponerse una mascarilla de manera adecuada, cómo lavarse las manos, presentarles a dónde deben asistir para cuando tengan síntomas, darles esta estrategia que les permita a los ciudadanos hacerse responsables de su salud, porque la vida no solamente es la salud, la vida también es la economía, y eso ha sido algo que no han hecho los gobiernos hasta el momento y que deben hacer. Les doy un dato rapidito. El departamento de Guatemala tiene 3.5 millones de personas. Para que cumplamos con la métrica de casos por 100,000 habitantes, de 25 casos por 100,000 habitantes, para poder abrir necesitaríamos tener 850 casos en un periodo de 15 días. Solo entre lunes y martes hubo 902 casos en el departamento de Guatemala. O sea, solo entre lunes y martes nos comimos la cuota de 15 días de casos permitidos que se necesitan para bajar de rojo a anaranjado. Eso nos dice lo lejos que estamos, siquiera de la primera desescalada para la ciudad de Guatemala. Es que esa es la parte
que creo que tenemos que ver que en zonas urbanas donde concentro tal porcentaje de actividad económica es donde tenemos, o sea, incluso sigue siendo irreal pensar a nivel como jurisdicción base del municipio. Necesito bajarlo todavía más, porque de lo contrario, para que el departamento de Guatemala llegue al nivel que se necesitaría para bajar de rojo a anaranjado, faltan meses. Y en esos meses vamos a seguir con este modelo en donde no es un cierre lo suficientemente estricto para parar la pandemia, pero es un cierre lo suficientemente duro como para ahogar la actividad económica. Y en ese sentido hay una crítica muy fuerte hacia el gobierno con el tema del trato que se le está dando a los médicos en este país. No se les está pagando, no se está ejecutando el presupuesto y lamentablemente estamos viendo personas que básicamente están trabajando sin recibir salario, están dando todo de sí y no vemos una empatía hacia eso. ¿Cuál es el costo de esto, Edgar? Horrible. Yo creo que aquí hay una cosa que yo sí le reconozco al gobierno. Ellos dicen, el presidente cada vez que puede dice, miren, heredamos un sistema de salud en colapso. Ok, yo esto se lo concedo. No le echo la culpa por la falta de capacidad hospitalaria, pero sí echo la culpa al gobierno por la incapacidad de ejecutar el presupuesto que les aprobaron. No hay un gobierno que haya tenido el presupuesto aprobado en relación al Producto Interno Bruto que ha tenido este gobierno. Es el presupuesto más alto de nuestra historia como país. Y posiblemente el déficit más alto de nuestra historia. Y el más alto de historia también. Entonces, recursos hay, digamos, en el bolsón, pero no ha habido capacidad de ejecutarlos a varios niveles. Pero el más importante, como lo mencionas correctamente, ha sido para el personal médico. ¿Cuánto han tardado en ajustar los criterios técnicos para contratar a los médicos? Porque el problema es ese, que falta el currículum, que no mandó el RTU, que no está en Guatecompras. Bueno, esas cosas se pudieron haber solucionado, sobre todo en un estado de calamidad, porque para eso se llama estado de calamidad. Yo puedo, a través de las disposiciones excepcionales, digamos, ajustar esas medidas para relevarlos o pedir al Congreso que lo haga a través de los decretos como efectivamente se hizo ya como en junio o a finales de mayo. Entonces, otra vez, estamos pagando el precio no solo de tener un sistema de salud en pésimas condiciones, estamos pagando el precio de un Estado que no ejecuta. Pero no hay que dejar de mencionar otra cosa, el bono familia. El bono familia, que es una de las políticas para compensar a la gente y evitar que la gente salga de casa si no tiene que salir, apenas ha hecho el primer desembolso y ahora resulta que por los ajustes que hace el Congreso ya no alcanza el dinero. Entonces, el único programa que medio había funcionado, que era la transferencia directa a la población, tampoco está llegando en el segundo pago y no sabemos en qué monto va a llegar a la gente. Y por cierto, vemos 4 meses de pandemia y un pago. Un pago. Exacto. Ajá, o sea, veamos el efecto y los que eso tiene vienen sobre Es las que de familias. eso quiero hablar, digamos, ¿cuál es el escenario político para el gobierno si sigue fracasando al enfrentar esta pandemia? Nos quedan segundos. Yo sí creo que, a ver, muy pocos gobiernos contados con las manos salieron mejor de la pandemia que como lo iniciaron. El problema es que estamos con un gobierno que tiene 6, 7 meses de haber empezado. O sea, se están jugando su capital político para los siguientes 3 años y medio. Y luego, otra cosa que a mí me preocupa es, nos enfrentamos ante un escenario en donde vamos a tener un incremento de pobreza urbana. Históricamente la pobreza en Guatemala estaba concentrada en áreas rurales. La pobreza urbana, a diferencia de la rural, tiende a estar más asociada con inestabilidad política en el tiempo y tiende a ser un caldo de cultivo para proyectos populistas en el tiempo. O sea, de lo que se resuelva o no y de cómo se atiende la crisis del COVID, nos podríamos estar jugando la estabilidad política del país para la siguiente década. Yo creo que eso es algo que tenemos que ver el día después de mañana. Dame Es que, tus conclusiones. Efectivamente, coincido con Philip que nos estamos jugando el futuro del país, nos estamos jugando el presente y el futuro del país. No solo podemos continuar con las medidas que están ahora, porque tenemos que ejecutar programas que sean realistas a nuestro contexto. Me quedo con eso que dijo Philip. Este país nunca ha conocido una pobreza urbana aguda y eso en términos políticos nunca lo hemos vivido. Lo ha vivido Sudamérica y tenemos que ver hacia Ecuador, Venezuela, etcétera, etcétera. Bueno, se nos terminó el tiempo. Gracias por sus aportes. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.